Muchas gracias, Leticia. Un saludo a todos nuestros hermanos en la fe, en todos los países que se conectan con nosotros. Bueno, alegría, hemos llegado a la última sesión de este aprendizaje tan bello que es leer y hablar el griego koiné, el griego que está en la Sagrada Escritura. Bueno, entonces me permiten, voy a compartir con ustedes el repaso. Vamos a iniciar con un pequeño repaso de las declinaciones y después vamos a hacer la lección número 15 que corresponde a nuestro ejercicio. Bueno, entonces tenemos un repaso sobre las declinaciones de este curso que hemos hecho acá. Bueno, voy entonces a compartirles, permítame. Iniciamos repasando el concepto o la forma de lo que estamos hablando cuando mencionamos que una palabra se declina. Entonces iniciamos con el contenido de qué es una declinación. Decíamos que las declinaciones que hemos encontrado en primera, segunda y tercera es un conjunto de casos que tiene una palabra en griego según determinados patrones, y los patrones son 5. Los 5 casos son el caso nominativo, el caso genitivo, el caso dativo, el caso acusativo y el caso vocativo. Y colocamos como ejemplo de esta declinación el sustantivo palabra, logos. Este término palabra, logos en griego, tiene una bella importancia porque es uno de los textos que identifica al Señor como palabra, al logos. Y nos mostraba cómo había una sección que vamos aquí a darle como un churumbelito, decimos que esta es la raíz o el tema, ¿no? Raíz, escribiéndolo. Raíz, lo que está antes del en rojo, loc, sería la raíz de la palabra, y en el otro lado vamos a identificar las desinencias, o sea, los cambios que experimenta la palabra, y le llamamos desinencia. Entonces vemos, como para analizar cómo a esta raíz y estas desinencias le incluimos un acento, en este caso, vamos a ponerlo con color morado, en la primera sílaba, y decimos que la palabra está declinada, en caso nominativo, logos. Vamos aquí una N para que sepamos que estamos en nominativo, logos. Después el caso genitivo, algunas gramáticas lo ponen de último lugar o al principio, bueno. El genitivo, logu, tiene también un acento agudo. Entonces la palabra, de la palabra. Después viene el caso dativo, con acento agudo también, logo, logo, a la palabra, para la palabra, perdón, el caso acusativo, cuarto caso, acento agudo, logon, y por último el vocativo, caso vocativo, logue. Entonces lo leo completo, la forma en la que experimenta cambios, modificaciones, que es lo que llamamos declinar en esta palabra. Entonces sería primer caso nominativo, logos. Segundo caso, logu. Tercer caso, dativo, logo. Cuarto caso, acusativo, logon. Y quinto caso, vocativo, logi. Entonces aquí hemos hecho el ejercicio de declinar una palabra, en este caso de la segunda declinación, la palabra logos, ¿no? En español sería pues palabra, la palabra, ¿no? Y hemos hecho un ejercicio de caracterizar cuál es la raíz, lo que inicia, que no tiene cambios, y la desinencia, que es lo que está en amarillo, que es lo que se modifica, cambia cada vez que utilicemos la palabra en distinto caso. Entonces tenemos un repasito del que es el concepto de declinar, ¿sí?
las variaciones, las variantes que tiene una palabra en 5 casos. Estos pueden ser tanto para el singular como para el plural. Bueno, si cambian las desinencias en plural, pero ya lo vamos a ver un poquito más. Entonces, ese es el concepto de qué es declinar un sustantivo, también un adjetivo o algunos pronombres se pueden declinar en griego. Bueno, vamos aquí a cambiar de slide. Un segundo. Ok. Voy a poner el segundo, bueno, ya más amplio, el concepto de la declinación, ¿cierto? Segunda declinación, segunda declinación en masculino, también puede ser masculino y neutro. La siguiente slide la presentaremos, alargando el concepto de logos. Y decíamos que esta se puede en el singular, voy a volver a ponerle los acentos, nominativo logos, genitivo logo, dativo logo, acusativo logon y vocativo log. Esa es la forma del singular, digamos. Estoy colocándolo aquí con un color, la forma en la que se declina el singular. Ahora vamos a hacerlo, cambio de color al plural. ¿Cómo se declina el plural? Si ustedes se fijan, la forma de la raíz es exactamente la misma, es la que estoy aquí señalando con rojo, el radical o la raíz que no cambia. Y las desinencias ahora en el plural son la terminación oi, on, ois, us, oi. Para el primer caso nominativo, tenemos un acento agudo, logoi, o forma en nominativo plural. Ahora en el genitivo, logon, también tiene acento agudo. Dativo, logois, también tiene acento agudo sobre la O. Acusativo, también logus, tiene acento agudo sobre la O, la primera O. Y el vocativo es igual al nominativo, logos. Entonces, fíjense que tenemos una manera de comportarse las terminaciones de la palabra en singular, os, u, o, on, e. Y en el plural, las terminaciones son oi, on, ois, us, oi. Eso es lo que hay que identificar en cada caso, cómo hay que utilizarlo. Si está en caso nominativo, si está en caso en genitivo, en dativo, acusativo y vocativo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un sustantivo, como la palabra logos, de la segunda declinación. Hemos iniciado la presentación y la enseñanza de la segunda declinación porque la más sencilla, la más básica, ¿cierto? Para el género masculino, el término logos, ¿no? Bueno, entonces ese es uno de los. Ahora vamos a ver cómo cambia esto. Perdón, voy a borrar esto que hemos hecho, ¿no? Vamos a cambiar de slide. Si me dejan. Correcto. Y vamos a ver acá. Ejemplo, lo que hicimos en la segunda declinación masculino con logos. Ahora haciendo lo mismo en neutro. La misma declinación, ¿no? La hacemos en neutro. Entonces tenemos de ejemplo, ubicándonos en la gramática que nosotros traíamos en el orden, en la lección número 3, está la palabra ergon, ¿no? Es la que está aquí en la parte inferior. Y vamos a mostrar cómo se comporta este mismo segundo, estoy colocando aquí una flechita en rojo, pasamos de la masculina singular y plural del logos a la palabra ergon, que significa trabajo, y
También tenemos en color amarillo las desinencias, varían un poquito, se parecen porque son de la segunda declinación, pero varían por ser neutro. Las terminaciones son on en nominativo, genitivo u, dativo o, acusativo on y vocativo on en el singular. Lo mismo pasa en el plural. Las desinencias son a para el caso nominativo, on para el caso genitivo, ois para el dativo y acusativo vocativo a y a, porque al estar en un neutro se comporta nominativo, acusativo y vocativo de la misma manera. A esto vamos a agregarle entonces en este caso un espíritu y un acento. Voy a colocar aquí sobre la E con rojo un espíritu suave y un acento agudo aquí en la misma letra, y así se lee la palabra ergon, ergon, que es trabajo en caso nominativo. El genitivo también tiene un espíritu suave y un acento agudo. Lo estoy colocando aquí en rojo. Se me corrió ahí un poquito para que no me quede aquí como una cosa loca. Lo repito. Espíritu suave y un acento agudo. Eso. Y se lee ergu. Entonces, nominativo ergon y vocativo ergu. Dativo. Si bien se parece un poquito al anterior, ergo trae también espíritu suave y acento agudo. Ergo, acusativo. Ergon trae también el mismo espíritu y el mismo acento sobre la E. Y vocativo se comporta de la misma manera, espíritu suave sobre la épsilon y acento agudo. Entonces lo leeríamos: ergon, ergu, ergo, ergon, ergon. Y ahora voy a invitar, termino el plural y voy a invitar a algún hermano o hermana que quiera leernos para el repaso del masculino y del neutro. El plural, vamos a verlo, se comporta de la misma manera con espíritu suave sobre la E y un acento agudo en la misma sílaba. Erga, erga. En el genitivo, igual, ergon. Dativo, ergois. Acusativo, erga. Y vocativo igual, erga. Si nos damos cuenta, nominativo, acusativo y vocativo se comporta igual, así como en el singular. Entre nominativo, acusativo y vocativo se comportan iguales. Entonces, voy a leerlo nuevamente y voy a invitar que alguno de nuestros hermanos o hermanas lo lea tanto el masculino y después el neutro, que son los dos casos que estamos viendo de segunda declinación en el repaso. Entonces, el neutro se leería ergon en nominativo, singular, ergu en genitivo, dativo ergo, acusativo ergon y vocativo ergo. En el plural, nominativo erga, genitivo ergon, dativo ergois, acusativo erga y vocativo erga. Entonces aquí hemos presentado una de las formas de cómo se comportaría un sustantivo de la segunda declinación, ya sea masculino como logos o neutro como ergo. Mientras nos aparece alguno de los hermanos, voy a repasar cómo se marcan o dónde se ubican los acentos, todos en la parte aguda de esta slide. Me pueden decir quién desea ayudarnos a leer tanto el masculino en singular y plural como el neutro. Colocándole los acentos para que lo lean, donde se hace la carga de voz en la lectura. Entonces, si alguien quiere indicarme su deseo de participar en la lectura,
Roxana, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Nos alegra tenerte. Entonces, son tuyos los micrófonos. Leemos primero el masculino, singular y plural, y después el neutro, singular y plural. Gracias, profesor. Logos, logu, logu, logo, logón, logue. Roxana, permíteme un segundo una observación. Estaba yo marcando los acentos porque ahí es donde se hace la carga de voz. Entonces, en el nominativo es logos, Logos, en el genitivo es logu, no logu, sino logu, dativo ya, logo, acusativo logon y vocativo logue. ya. ¿Correcto? Sí, logos, logu, logo, logón, logue. Correcto. Ahora el plural. Logoi, logon, logois, logus, logoi. Correcto el plural. Muchas gracias. Y ahora el neutro. La que está abajo, Roxana. Es también segunda declinación, pero en neutro. Ya. Egon, perdón, ergo, ergu, Ergu. ergo, ergo. Ergo, ergon, ergon. Ergon. Mira que el acento Ergon. está sobre la E. Sí, señor. Sí. Ergon. Ergon, ergon. Sí. ¿El ¿Correcto? plural? Sí, señora. Erga, erga, ergon, ergois, erga, erga. Correcto, Rosana. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, es importante fijarnos en el acento o el espíritu y el acento que tiene el segundo ejemplo para ver dónde va la carga de voz y dónde es que se tiene que pronunciar, dónde está marcado el acento. Bueno, aquí hemos visto el primer ejemplo o dos ejemplos de la segunda declinación en masculino como logos o segunda declinación en neutro como ergon, ¿no? Correcto. Voy a cerrar esta slide, perdón, quito yo esto acá con un borradorcito y vamos a ver el siguiente ejemplo que hemos tenido para el repaso de, entonces voy a pasar a la siguiente slide que nos muestra tres ejemplos. Voy a llenarlo todo con el de sustantivos de la primera declinación. Aquí en este primer slide estamos colocando los tres ejemplos de sustantivos de la primera declinación femeninos, ¿no? Permítame, yo voy a completar eso. Y les voy a mostrar cómo se comporta este sustantivo. Estamos retomando el contenido de la lección número 4 de Schögner. Y la primera que tenemos que ver es el sustantivo que tiene la característica de llamarse la alfa pura. ¿Por qué llamamos esto una alfa pura? Porque la terminación, el final, es presente siempre en A. Entonces, alfa pura, las palabras que en el nominativo singular terminan en A, precedida de una de estas tres, de rho, de iota o de epsilon, ¿no? Rho, iota o epsilon, que son las que terminan en A. Si ustedes se fijan, la terminación, que la puse en color amarillo, nos está mostrando A en el nominativo, en el genitivo as, en el dativo a, en acusativo an
y en el vocativo a, todas las veces terminan a. Y el plural nominativo, ahí, en el genitivo on, en el dativo ais, en el acusativo as y en el vocativo hay. A estas, en todos los casos, encontramos, se le adiciona un espíritu suave sobre la primera A. Estoy aquí señalándola con rojo, si ustedes me permiten, me lo van visualizando. Ese es el espíritu suave que acompaña a la palabra. Y ahora vamos a agregar el acento, en este caso, al final, en amartí, ahí sobre la I, sobre la iota, amartía, en el caso nominativo, amartías, en el caso genitivo, en el dativo también en el mismo lugar, sobre la iota, amartía, acusativo, amartían, y vocativo, amartía, ¿no? Entonces, para leerlo, lo haríamos en el singular, jamartía. Ay, perdón, que he cometido un error, discúlpeme que ahora se me fue el santo al cielo. Esto no era espíritu suave, sino espíritu fuerte. Perdón, corrijo. Entonces, la tilde vas para el otro lado. Sí, estaba leyéndolo mal porque había puesto mal el acento. Bueno, discúlpeme, ahora sí. Ahora sí lo podemos leer correctamente y se leería como una J. Entonces, jamartía en el nominativo, jamartías en el genitivo, jamartía en el dativo, jamartían en el acusativo y jamartía en el vocativo. De la misma manera, en el plural también trae un espíritu fuerte sobre la A, como un sonido de J suave, ligera. Importante la corrección que hice para que quedara con el sonido de J. Y ahora le voy a marcar los acentos. En el nominativo también es en nominativo jamartí sobre la iota, jamartía. En el genitivo si se corre, se pasa al otro lado sobre la omega, aquí lo estoy poniendo en rojo, jamartion. Dativo vuelve a su lugar sobre la iota, jamartíais. Acusativo, jamartías, igual en la iota, y vocativo igual al nominativo, jamartíai. Entonces, estamos viendo un primer ejemplo de un sustantivo de la primera declinación que llamamos modelo alfa pura. ¿Por qué es alfa pura? Porque sus terminaciones, al menos en el singular, siempre son en a, as, a, an, a. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el requisito para que suceda esto? Que termine en a y su antecedente sea alguno de estos que voy a señalar acá. Pero voy a utilizar otro color, que sea o su antecedente rho, o su antecedente iota, o epsilon. En este caso, aquí voy a poner aquí una flechita, es la iota antes en el radical, en la raíz, ¿no? Entonces, jamartí a, como termina en alfa y su antecedente es iota precedida por una de esas tres, entonces sí es alfa pura. Bueno, entonces, como este sustantivo, tenemos un montón de sustantivos de primera declinación alfa pura femeninas. ¿Quién desea ayudarnos a leer esta jamartía? Jamartías, jamartía, jamartían, jamartía en el singular y en el plural, jamartíai, en el genitivo jamartíon, dativo jamartíais, acusativo jamartías y vocativo jamartíai. Está haciendo tiempito para quien desea alzar su mano y ayudarnos a
en el repaso a leer este sustantivo pecado. Se llama, literalmente sería en femenino la pecado, ¿no? La lectura de esta palabra, pecado, hamartía. Bueno, ¿me quieren ayudar? ¿Quién desea leer con nosotros este sustantivo en alfa pura? De los participantes que tenemos el día de hoy, ayúdenos a repasar el sustantivo en alfa pura hamartía. ¿Quién quiera alzar su manito, su brazo? ¿Quién nos dijo que sí? Una mano amiga y generosa que nos ayuda al repaso de alfa. Luis desde México. Muy bien. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Hola, hola, saludos. Gracias, bienvenido. Dale. Singular, vamos a empezar con los singulares, con el singular. Hamartía, hamartías, hamartía, hamartían, hamartía. Plural, hamartía, hamartíai, hamartión, hamartíais, hamartías, hamartíai. Muy bien, Luis, muchas gracias. Mire, Gracias. los tres elementos que hemos leído, que entonces uno es la raíz, que es lo que tenemos subrayado, la desinencia, que es lo que tenemos en amarillo, y después le agregamos el espíritu, que en este caso es un espíritu fuerte, ¿cierto? Que suena como una J ligera, con una J suave, y después un acento, son los elementos con los que se compone este sustantivo. Entonces las palabras que se comporten de esta manera como hamartía, entonces sabemos que es un sustantivo femenino de la primera declinación que tiene alfa pura porque ríe, su antecedente es ro o iota o epsilon, en este caso, en esta palabra, la pecado, ¿no? La hamartía ríe, porque su antecedente antes de la A es la iota. Bueno, muy bien, muchas gracias Luis por acompañarnos y ayudarnos a leer este sustantivo. Aquí estaba leyendo un saludo que nos enviaban desde Ecuador. Ismael, muchas gracias por el saludo. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo, al segundo sustantivo que queremos ver, que es un sustantivo denominado eta pura. Algo muy similar al anterior, digamos, eta pura, que así como la anterior era alfa pura, porque todo eran a, si vemos las desinencias, ¿no? A, as, a, an, a del singular, algo similar va a pasar con la desinencia de estos sustantivos en el singular, que lo que en la anterior era a, aquí es e. De estas palabras que en el nominativo singular terminan en e, en eta, ¿no? En esta palabra, en este concepto, la palabra o el ejemplo es la palabra vida, zoe, zoe. Bueno, entonces la desinencia ya le dijimos en nominativo, en genitivo es, en dativo en acusativo en y en vocativo e. A esto le agregamos un acento agudo en el nominativo, entonces le pongo aquí en rojo, soe, mire dónde se va a leer, soe. En el genitivo, un circunflejo, también sobre la e de la eta, entonces soes, para el caso genitivo. Para el dativo, también circunflejo, soe. Acusativo se vuelve agudo, el acento, entonces sobre la eta, pero agudo, soen. Y vocativo igual al nominativo agudo, soe. Entonces lo leeríamos, nominativo soe, en el genitivo soes, en el dativo soe, en el acusativo soen,
y en el vocativo soen. Bueno, entonces tenemos la parte en singular. Ahora vamos a hacer el plural. Para el nominativo, mire que las desinencias cambiaron. Si lo señalamos acá, vemos que las desinencias serían ahí, nominativo, para el genitivo on, para el dativo ais, para el acusativo as y para el vocativo ahí. Esto significa que si ustedes comparan con el de la izquierda, con la palabra hamartía, con la pecado, el plural, la desinencia del plural es exactamente igual entre la alfa y la eta para el plural. Vamos a agregarle a esto, le borro esto para que no nos haga conflicto, vamos a agregarle el acento en el nominativo. El acento se pone sobre el diptongo de la desinencia. Soai se pone en la segunda, pero se lee desde la primera. Entonces, soai, no soai, sino soai, se marca en la segunda vocal, pero se lee desde la primera del diptongo. En el genitivo, soon, sobre la segunda omega, la poniendo aquí en rojo. En dativo, soai sobre la iota, ¿correcto? El acusativo agudo sobre la a, soas, y vocativo igual al nominativo en el segunda vocal del diptongo ai. Entonces se lee soai. Se escribe el segundo, pero se lee desde la primera. Entonces sería plural, soai, genitivo soon, dativo soais, acusativo soas y vocativo soai. Entonces fíjense que comparado con el sustantivo anterior que terminaba en a, este segundo, el singular termina en es, en el singular, y el plural es exactamente igual. Luis nos está alzando la mano para pregunta o para leer, cualquiera de las dos. Dinos, Luis. Gracias. Profesor, tengo pregunta, si quiere leo, pero tengo una pregunta. Primero tu pregunta, tranquilo, dale. Ok, en esta eta pura, en el plural, en el genitivo, tenemos dos omegas. Sí, señor. Que, una pertenece a la raíz y la otra a la desinencia. Sí, señor. correcto. Correcto. Que fonéticamente la omega es una vocal larga, no es un sonido corto. Entonces, este genitivo se leería soon. Soon, sí, señor. Con las dos omegas separadas, porque es una O larga. Y fíjense que lo que tú nos estás haciendo ver es muy importante, porque en español esas dos O en español son consecutivas. Por ejemplo, zoología. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces ahí lo encontramos. Muy bien, Luis. Muchas gracias por tu duda. Gracias, gracias. Genial. Bueno, ahora, ¿quién nos quiere acompañar leyendo este término, este concepto? Vida, soe, tanto en el singular como en el plural, de un modelo eta, que es un sustantivo de la primera declinación, pero ya no es en A, sino en E, ¿no? Bueno, ¿quién desea alzar su mano y participar leyendo este sustantivo? Recuerden que estamos haciendo un repasito de las declinaciones. Ya habíamos hecho de segunda, ahora estamos en la primera alfa, y ahora primera eta, es la terminación que estamos haciendo. Bueno, ¿quién se anima? Si son tan queridos, a ver, alce la mano alguno para que nos ayude a leer.
Bueno, yo veo en pantalla a Luis. Luis, ayúdenos y ya que participó, pues ayúdenos a leer. Gracias. Ok, en singular. Soe, soes, soe, soen, soe. En plural. Soai, soo, soon, soais, soas, soai. Correcto. Recuerden un detallito importante que, como en la desinencia tanto del nominativo como el vocativo, hay un diptongo, ese AI es un sonido de diptongo, la carga se marca en la segunda sílaba, pero se lee desde la primera, entonces sería soai, ¿correcto? Tanto para el nominativo como para el vocativo. ¿De acuerdo? Es un detallito muy pequeñito, pero define esa para lo que queremos hacer. Muchas gracias, Luis, muy querido, Gracias, muy profesor, amables. Bueno, México. gracias. Vamos entonces con el tercer ejemplo, que tenemos un tercer ejemplo de sustantivo que mezcla, que combina las dos anteriores. O sea, en la primera habíamos dicho todas tenían a. En la segunda, e. Ahora vamos a ver en este tercer ejemplo lo que llamaríamos alfa mixta, que es la combinación de las dos. No sé si el ejemplo nos sirva, pero por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, al menos aquí en Colombia, y la comida que te van a servir puede tener un principio, no sé cómo lo denominará en otro país, pero aquí le dicen, puedes comer frijoles como principio, o en otro, no sé, pasta. Y hay personas que les gusta la combinadita, las dos mezcladas, frijol y pasta. Algo similar pasaría en este ejemplo que estamos haciendo de esta tercer sustantivo de primera declinación, que es la que combina un modelo con la otra. Dice alfa y eta. Las palabras que se distinguen en el nominativo en singular terminan en alfa, pero el detallito o el cambio es que no están antecedidas o precedidas ni por rho, ni por iota o por epsilon. Entonces van a mezclar las dos. Por eso lo pusimos en dos colores. La terminación en A en amarillo, mientras que la otra terminación en E en verde para el nominativo y para el genitivo. Entonces combinan en el singular los dos modelos, el que trae A y el que trae eta. En este caso tenemos la palabra doxa, que significa gloria, ¿cierto? Y a esta doxa le agregamos un acento agudo en la O, se le diría doxa, mire cómo se le diría, por la carga de la voz. Genitivo, la raíz es la misma dots, pero cambió la desinencia, ¿cierto? Mire, cambió de a es. Doxa en el nominativo, genitivo doxes, combinó. Dativo también, acento agudo en la misma O, y se le diría doxe, acusativo, doxan, acento agudo en la O, y vocativo igual al nominativo, doxa. Entonces se fijan que la raíz es la misma, dots, y la desinencia sí varió en el nominativo en a, doxa, en el genitivo, en es, doxes, está en verde. Tercer caso dativo, dotse, acusativo, dotsan, ya cambió de color a amarillito, parece que cambió la terminación, y vocativo, dotsan. Entonces, ahí tenemos el singular, dotsa, dotses, dotse, dotsan, dotsa en el vocativo, en el singular. Ahora miremos el plural. Esta sí, si ustedes se fijan, tanto de alfa pura como eta pura y ahora alfa mixta, la alfa combinada, el plural es exactamente igual a terminación, no cambia. Son iguales para el alfa en plural, para el eta en el plural y ahora por alfa mixta.
Entonces la terminación son I, on, is, as, I. Son exactamente iguales. Le vamos a agregar los acentos. En este caso nominativo trae un agudo en la O. Dotsai. El genitivo si cambia, se mueve a la otra sílaba sobre la omega, tiene un circunflejo. Dotson, se leería. Mire que el movimiento se fue para la siguiente sílaba. En el dativo vuelve a su posición el acento agudo. Dotsais, acusativo también. Dotsas. Y vocativo igual al nominativo, dotsai. Entonces, si lo leo completo y ahí se nos va animando algún compañero o compañera, vamos a ver, en el singular se lee dotsa, genitivo dotses, dativo dotse, acusativo dotsan, vocativo dotsa. Plural, nominativo dotsai, genitivo dotson, mire que fue el cambio, dativo dotsais, acusativo dotsas y vocativo dotsai. Bueno, entonces le invito a algún compañero o compañera, aquí estoy viendo, no sé si se anima aquí en la cámara, estoy viendo a Antonio, que quiere ayudarnos a leer. Bueno, cualquier otro, pero aquí estaba viendo en cámara a Antonio. ¿Quién desea ayudarnos en su lectura? Ánimo, ¿quién nos quiere ayudar? Para que el profesor no se quede solito, bailando solo. A ver. Roxana, muchas gracias, nos está salvando la patria. ¡Ánimo! El micrófono es tuyo, Roxana. Gracias, profesor. Doxa, doxe, doxe, doxan, doxa. Plural, Sí. doxai, doxon, Dotson. doxai, A ver, el genitivo. doxon, Sí, doxon, sí, doxon, doxai, doxa, doxai. correcto. Gracias, Roxana, muy amable, muy querida. Entonces, mire que aquí ya hemos repasado el tercer tipo de sustantivos de la primera declinación, ¿no? Que mezcla, que combina los dos modelos alfa-mixta. Estos tres tipos, estos tres ejemplos, nos sirven de paradigma, de ejemplo, para muchos sustantivos que pertenecen a esta primera declinación. Son tres modelos femeninos de la primera declinación. Bueno, entonces permíteme, voy a borrar mis tachones para poder pasar al siguiente slide que nos muestre qué nos queda para el siguiente sustantivo. Entonces, vamos a cambiar de slide. Y aquí vamos a ver a continuación, perdón, que no borre bien todo. Borradorcito. So. Encontramos ahora, todavía estamos en la primera declinación. Ay, yo no puse aquí algo, bueno, voy a ponerlo aquí con lápiz, que estamos en la primera declinación. Voy a poner aquí un número 1 para decir que estamos en la primera declinación. Pero ahora vamos a ver un ejemplo masculino, como la palabra discípulo, macetes, y otro ejemplo
masculino también, que es el sustantivo neanías, el joven o el jovencito. Recuerdan que cuando llegaron las mujeres en el último capítulo, en el capítulo 16 de Marcos, entraron unas mujeres y vieron a un muchachito, a un jovencito, ¿cierto? Este es el neanías. Bueno, entonces, atención que los sustantivos anteriores que vimos, que era hamartía, zoe y doxa, eran tres sustantivos de primera declinación femeninos. Pues ahora, a continuación, en nuestro repaso, ahora me estoy ubicando por allí en la lección número 6, si no estoy mal, sí, número 6 de nuestra gramática de Suegnan, sustantivos de la primera declinación masculinos, ya no son femeninos, sino que son masculinos, con una particularidad muy simpática, que estos masculinos de la primera declinación son niños, son masculinos, digámoslo así, pero las desinencias son en su gran mayoría, excepto el genitivo, todas las otras se comportan como femeninos. Entonces yo, por ejemplo, para hacer la explicación, les digo a mis estudiantes que son sustantivos masculinos, niños, ¿cierto? Pero se comportan en sus desinencias en el 90% como niñas, ¿sí? Como femeninos. Bueno, yo voy a poner el caso de la palabra discípulo, la primera que es macetes, ¿no? Nominativo, macetes, el discípulo. Genitivo, macetú. En este caso, perdón, voy a subrayarlo, señalarlo aquí por afuerita. Este caso genitivo es el único que tiene la terminación propiamente de masculino. Como ven en el anterior, en el nominativo, macetes, el discípulo, esa terminación es como femenina, ¿cierto? Mientras que el genitivo sí tiene una terminación propiamente de masculino. Después vamos a ver que en el dativo, macete, esa terminación eta, nos muestra que parece que fuese femenina, ¿no? Pero es masculina. Dativo, acusativo, maceten, mire la terminación también en, ¿cierto? Pero es masculino, aunque parece femenino. Y vocativo, maceta, también termina en a, ¿no? Aquí estamos mezclando los dos ejemplos, pero las desinencias, aunque parezcan femeninas, realmente son masculinas. ¿Cómo sabemos para no tener esa ambigüedad? Miramos el artículo que le está acompañando en los vocabularios. Entonces, si fijásemos el primero, diríamos que el artículo en este caso sería jo, estoy poniéndole una O con espíritu fuerte, jo, macetes. Entonces, el artículo le está diciendo que aunque la desinencia del sustantivo parezca femenina, realmente es masculino porque el artículo es masculino. El artículo es el que determina, ¿correcto? Bueno, ahora vamos a mirar el plural, cómo se va a leer. Nominativo, macetai, mire que parece femenino, pero no lo es masculino. Genitivo, macetón. Dativo, macetais. Acusativo, macetas. Y vocativo, macetai. Entonces aquí tenemos nuevamente, mire las desinencias, voy a poner aquí un señalamiento en rojito para ver que la desinencia, excepto el genitivo, en todas las formas parece un femenino, pero no lo es masculino. Entonces, por eso decía yo que aunque son sustantivos masculinos, se comportan en 9 de los 10 casos como femeninos, excepto el genitivo. Bueno, invito a cualquiera de los compañeros o compañeras que alguno que nos lea este sustantivo en el repaso de el discípulo. Curiosamente, bueno, Ismael, muy bien. Nos ha alzado la mano desde Ecuador. Bienvenido, Ismael.
Muchas gracias por participar. Buenas tardes, saludos. Gracias. Bueno, comencemos. Macetés, macetú, maceté, macetón, macetá, El acusativo, ¿me lo repites, porfa? Perdóname. Acusativo, macetén, ¿correcto? macetá. En el plural sería macetai, macetón, macetáis, macetas y macetai. Muy bien, Ismael, muchas gracias. Recalco que las terminaciones parecen femeninas, pero no lo son. Son realmente masculinas, ¿correcto? Entonces tendríamos que darnos cuenta en los vocabularios cuando una palabra está acompañada con su artículo para que sepamos si es masculina o si es femenina. Bueno, entonces tenemos el primer ejemplo de un sustantivo masculino de la primera declinación como discípulo, mathetes. Bueno, curiosamente, el término mathetes es un término, un sustantivo prestado del griego. ¿Qué quiero decir? Que el autor, quien escribe los textos de la Sagrada Escritura, utilizó ese término porque no existía otro término para denominar al seguidor que vivía con el maestro. Entonces es un préstamo que hace el griego para decir que ellos, los que seguían al Señor, entonces como no tenían con quién decirlo, pues el autor toma este término griego y lo presta para decir el discípulo, el seguidor, mathetes. Bueno, muy bien. Ahora vamos al segundo ejemplo de otro sustantivo de la primera declinación masculino que se comporta similar a este que hemos hecho anterior, pero ya no es en E mezclado con A, ¿cierto? Y vamos a ver que es casi un alfa pura. Miremos las terminaciones, las desinencias, al menos en el singular, bueno, también en el plural. Mire que las terminaciones terminan en as, en el nominativo, en el genitivo u, que sí es el único que se comporta verdaderamente como masculino, por eso estoy haciéndole aquí la terminación. En el siguiente caso, dativo, en a, en acusativo en an, y en vocativo en a. ¿Cómo lo leeríamos? Nominativo, el joven, neanías, primer caso. Segundo caso, neaní u, recuerden que ese dictongo o u suena u, neaní u. Dativo, neaní a. Acusativo, neaní an. Y vocativo, neaní a. Como ustedes se fijan, solamente el genitivo es el que tiene como la terminación propia del masculino y las otras se parecen a el modelo de pecado de jamartía, ¿no? Entonces se comportan, son niños, pero se comportan similarmente a las niñas, a las femeninas. Igual en el plural, si ustedes se fijan, las terminaciones, ¿cierto? Son muy semejantes o casi iguales a los femeninos. Ahí en el nominativo, genitivo on, dativo ais, acusativo as y vocativo ai. Si lo leemos en el nominativo, neaní ai, genitivo neaní on, mire que el acento cargó a la otra sílaba. Dativo vuelve neaní ais, acusativo neaní as y vocativo neaní ai. Entonces, si ustedes se fijan, la raíz permanece, la desinencia se varía según el caso, en este caso ai, on, a, on, ais para el singular, ai, on, ais, as, ai para el plural. En 9 casos se parece mucho, muy semejante a los femeninos, pero es un sustantivo masculino. ¿Cómo vamos a ver? Porque miramos, por ejemplo, en el nominativo y los demás casos, vemos el artículo, en este caso sería jo, entonces sería el joven jo neanías.
Bueno, también le invito a algún compañero o compañera que quiera ayudarnos a leer este sustantivo del repaso de primera declinación masculinos como Mafetes y como Neanías. Ahora Neanías. ¿Quién quiere alzar su manito? Su participación y ayudarnos a leer. A ver, ¿a quién invitamos? Agradezco que se animen. Queremos saber quién nos alza la mano. Estoy mirando quién nos quiere alzar. Ah, bueno, nuevamente. Luis, muchas gracias. Sí, profesor. Gracias. Que vamos a iniciar con el singular. Singular en nominativo, sí, señor. Singular en el nominativo. Mafetes. No, estamos en el segundo. Oh, perdón, perdón. Neanías, Ok. Neanías, neaniu, neanía, neanían, neanía. En el plural, neaníai, neanión, neaníais, neanías, neaníai. perfecto, Luis, muchas gracias. Gracias, Bueno, profesor. y entonces en el vocabulario de esa lección número 6 encontramos una serie de sustantivos que se comportan como estos sustantivos mafetes, el discípulo, o joneanías, el joven o el jovencito, ¿no? Entonces cualquiera de esos dos y siguiendo el estilo, la estructura en el vocabulario, vamos a encontrar que todos estos se comportan de esta manera. Bueno, entonces voy a borrar estos apuntes y nos vamos a ir con el último sustantivo que tenemos para hoy para el repaso, para irnos a ver que este niño, es que este niño aquí flechas. Ahora pasamos a el tercer caso, la tercera declinación, que corresponde a la palabra SARS, palabra carne, ¿correcto? Ay, perdón que se me fue la mano para otro lado por querer buscar el lápiz, ahora sí. Bueno, entonces tenemos, aquí nos estaríamos ubicando por allá en la lección número, creo que era la 8. Sí, señor. Número 8. Cuando hablamos del sustantivo SARS, del sustantivo carne. Este SARS tiene un acento agudo aquí en la A para decir SARS. Bueno, esta tercera declinación sí se comporta un poquito distinto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no sigue estrictamente el estilo ni de la segunda declinación, masculino y neutro, ni de la primera, ni de los femeninos, los tres femeninos, alfa pura, eta pura o alfa mixta, ni los dos masculinos, mafetés o neanías. En este caso vamos a encontrar un sustantivo un poquito diverso en su comportamiento, en su estructura, y por eso hablamos aquí en la parte derecha de la pantalla de una plantilla, ¿cierto? Ese garabatico que pongo yo ahí es como una explicación, una plantilla con la cual se va a corresponder el desarrollo de esta tercera declinación. Entonces viene el sustantivo SARS, que tiene un acento agudo, ahí sería la carne, SARS, y fijémonos que el nominativo al genitivo cambió, se le introdujo a la raíz una letra que no estaba, ¿sí? Detrás de esa ro venía la tsi, y aquí aparece en el genitivo, detrás de la ro, una capa que no veíamos, estaba como escondida, como por detrás. Entonces,
nominativo SARS, la carne, y en el genitivo será, cambia el acento también, sarcos, de la carne. Mire que pongo ahí en color verde para distinguir que la raíz del genitivo no es exactamente igual a la raíz del nominativo. Tiene dos raíces, dos temas. En el dativo, el acento sería en la I, sarqui, y acusativo, sarca, o sea, va para la otra sílaba. Fijémonos que genitivo, dativo y acusativo se comportan de una manera, mientras que el nominativo y el vocativo se comportan de otra manera. Entonces, SARS igual que el nominativo. Esto que está en verde aquí sería la raíz y con esa se construye el plural. Estoy viendo aquí una flecha, fíjense. SARS. Y las terminaciones usuales, normalmente, no siempre, pero en una gran mayoría, serían terminaciones es para el nominativo, genitivo on, dativo i o in, acusativo as y vocativo es. Con un detalle que el dativo se devuelve en su forma de la raíz y cambia un poco a su forma anterior. Entonces, voy a ponerle los acentos en el nominativo, ponerlo en rojo. Sarques, nominativo. Genitivo se mueve para la otra sílaba, sarcón. Dativo, sarcí, acento agudo. Acusativo, sarcas en la A. Y nominativo igual al vocativo, sarcas. Entonces, si se fijan, la manera de comportarse de esta tercera declinación es un poco distinta entre la primera y segunda. Voy a leerla todo, tanto en singular y plural, y algún hermano o hermana que nos ayude a reforzar la lectura. Entonces, voy a quitarle estos rayones que le puse, explicativos, para que lo veamos sin tantas modificaciones. Ahora sí. Entonces, en el nominativo singular, la palabra carne, SARS, genitivo cambió, sarcos, mire que el acento también cambió, dativo sarqui, acusativo sarca y vocativo SARS. Y el plural, sarques, nominativo, sarcón, genitivo, dativo sarcí, acusativo sarcas y vocativo SARS. Si algún compañero o compañero hoy se anima también a leernos y a ayudarnos a leer para que reforcemos la lectura, y con esto vamos a iniciar la lección número 15. ¿Quién de los que está conectado? Esther, buenas tardes, bienvenida desde Perú. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Okay. Voy a la lectura. Sarx, sarcos, sarqui, sarca, sarx. En plural, sarques, sarcón, sarxí, sarcas y sarques. Sarques, bueno. Muy bien, Esther, muchas gracias, muy querida. Gracias, profesor. Entonces, mire que hemos leído un sustantivo y así, bueno, el de tercera declinación sí varía constantemente, entonces toca ir piano a piano en cada uno de los ejemplos que vamos encontrando a lo largo de este tipo de sustantivos de la tercera declinación. Bueno, entonces con esto vamos cerrando, concluyendo el repaso de estos, si se fijan, cogí varias lecciones y ahora nos vamos a meter en el contenido de nuestra lección de hoy, que nos presenta una sola forma del verbo en infinitivo presente activo, del verbo desatar, que es el verbo luen. Mire, voy a colocar con un color la desinencia ein, y con un color azul
la raíz. Entonces encontramos, perdón que aquí mi perro está alborotado. Mi perro animado a participar en la clase de griego. Entonces, la forma del verbo en infinitivo tiene una sola forma. La desinencia es ein y la raíz li. Entonces, aquí propiamente sí estaríamos diciendo como en español desatar, porque está en infinitivo presente, ¿no? Aquí hay una larga explicación, pero bueno, es para mostrar dónde está la fundamentación del uso de ese significado de presente en infinitivo voz activa, ¿no? En el sistema del presente, el infinitivo expresa una acción como no terminada, no concluida. Este aspecto básico del sistema del presente usualmente se completa por medio de otras indicaciones en el texto, o sea, se junta a otras formas del texto, de tal manera que la acción sea vista como algo continuado o continuada o como repetida o como habitual, ¿no? O bien como una descripción, algo descriptivo en el uso del verbo. Normalmente se viene acompañado con algunas formas verbales que llamamos en latín verbum dicendi, ¿no? Eso es la forma que está teniendo. Bueno, pero en síntesis, la forma del infinitivo, el verbo desatar, es una sola. Li ein. Li ein. Y ahí estaríamos diciendo desatar, igual que en español. Bueno, pues esta forma es muy sencilla, no tiene mucha dificultad. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. En esta siguiente slide vamos a mostrar dos ejemplos de... Ay, se me fue para atrás, perdón. Por ir a buscar el lápiz del Zoom. Dos sustantivos. Uno, el rey, Basileus, que significa el rey. Y el segundo sustantivo, que significa inteligencia, mente. Nus. Entonces vamos a ver el primero. Ambos son de la tercera declinación, ¿no? Tercer ejemplo. Y son raíces que terminan en EU. Lo señalo por acá. EU. Un grupo de sustantivos de la tercera declinación tienen la raíz terminada en EU, de las cuales la U del diptongo cae. Eso es lo particular, que se le cae un pedacito, ¿no? Se modifica ante una desinencia que comienza por vocal. En el acusativo plural la desinencia es eis en lugar de eas. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el rey. Entonces, en nominativo, Basileus. Mire que ahí tenemos la forma del EU que nos estábamos mencionando. Vocativo también lo tiene, Basileu. Recuerden que es una Y. Genitivo, mire que aquí ya se cayó. En el genitivo, si lo ponemos como en rojo, digamos el ejemplo del rojo, aquí se le cayó esta terminación, ese diptongo, y ya se lee Basileos. La Y cayó, solamente quedó la epsilon, y por eso la palabra se alargó en su desinencia, que usualmente sería os, y aquí es os, pero con omega, ¿no? La O se volvió O larga. En el segundo caso, donde cambia la palabra en el dativo, Basilei, mire que se mantiene la E, pero cayó la Y, ¿correcto? Y en acusativo, Basilea, también la Y cayó y solamente pervive la E. Entonces queda Basilea. Entonces sería el rey, Basileus, vocativo, Basilei, o rey, genitivo del rey, Basileos, dativo, Basilei, ¿no?
para el rey y acusativo, basilea a el rey. Entonces esta sería la forma en singular. Ahora miremos el plural. Entonces, ¿qué cosa es importante visualizar? Voy a poner aquí un color, otro color, un color verde, para decir que en este caso la raíz está aquí en el genitivo hasta la E. Estoy rodeándola, circulándola en verde. Basile. Con ese es que formamos el plural. Basile hasta la E, hasta la épsilon. Y entonces ahí generó una dificultad porque usualmente en los sustantivos de la tercera, las terminaciones, por ejemplo, ahora hicimos alguna de tercera, como cuando hicimos ictus, 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 que las terminaciones eran es, on, es, si, as, es. Aquí cambia, ¿por qué? Porque la terminación, voy a ponerla aquí con otro color, con un café, si se fijan, para evitar que aparezcan dos EE, se modifican, se cambian, de eso se llama una apofonía vocálica, una modificación de la ubicación de la vocal, y entonces ya no sería, se leería en el plural basileis, la terminación cambió, is, que es la misma para el vocativo, mirarla aquí, señalándola con café, y en el mismo caso también para el acusativo. Aunque la palabra rey es un sustantivo masculino, se está comportando en las desinencias, en este caso aquí del plural, como si fuese un neutro. ¿Vale? Entonces, voy a leer el nominativo, basileus, vocativo también, basileus, genitivo, basileon, dativo, basileusi o usi o usin, y acusativo, basileis. Entonces, mire cómo se comporta por este cambio de apofonía vocálica dentro de este sustantivo de tercera declinación con esta variación, esta alternancia entre dos vocales que se caen frente a una otra vocal. Entonces tenemos el rey, basileus. Lo voy a leer completo y le voy a invitar a algún hermano o hermana que nos ayude a leerlo. Mire. Entonces, nominativo, basileus. Recordemos que esa es una Y, ¿no? Vocativo, basileu. Genitivo, basileos. Dativo, basilei. Y acusativo, basilea. En el plural, nominativo, basileus, vocativo, basileus, genitivo, basileon, dativo, basileusi o basileusin, por esa N eufónica, y acusativo, basileis. Bueno, ¿quién nos quiere ayudar en la lectura de este sustantivo de esta lección 15? A ver, ¿a quién animamos? Bueno, Luis, gracias, gracias. Ahí nos vas ayudando. Muy querido. Ok, vamos a empezar con el singular. Basilius, Basileu, Basileos, Basilei, Basilea. Basileis, Basileis, Basileón,
Basileusi. Basileusi. Basileis. Refuérzame un poquito la lectura del nominativo y vocativo del plural. Basileis. Basileis. Correcto, muchas gracias. Bueno, mire que en esta clase de sustantivos de tercera declinación hay pequeños variaciones, pequeños cambios a los cuales que tenemos que atender en razón a las características que están acompañando en algunos casos a la raíz o en otros casos a la desinencia. Es la que se va como alternando, modificando. En este caso se modificó porque en las terminaciones EU, ¿no? Epsilon, Y, ¿no? La segunda, la Y, cae. Entonces genera esas variaciones, esos cambios en esta clase de sustantivos. Entonces, como el rey, hay algunas pequeñas variantes en este ejemplo. Pero también vamos a encontrar otros, que va a ser el siguiente, en el que teniendo características similares, ¿no? No experimenta ningún cambio, se queda quietecito, ¿no? Entonces, en unos casos sí, en otros casos no, ¿no? Vamos a ver aquí en la siguiente slide. Y viene el sustantivo inteligencia o nous. Nous poéticos, decían por allá los griegos, ¿no? Un grupo más pequeño de la tercera declinación tiene una raíz terminada en O que se contracta o se contrae con algunas variaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo en el nominativo. Mire que este dictongo OU sonaría U, ¿no? Entonces se lee nominativo nous, vocativo nu, y fíjense que en el genitivo se contrae no os, miren, no os, la primera, el dictongo que teníamos antes, OU, solamente quedó en O, la terminación es os, no os. En el dativo, la raíz sería no, y la desinencia en iota, pero tiene además diéresis y acento agudo para romper el posible dictongo. Entonces, para leerlo, no, y, miren la ruptura, y en el acusativo vuelve la forma completa, nun. Ese OU se vuelve una U, como una U española, nun. En el plural, vemos en el caso nominativo, no es, vocativo, no es, genitivo, no on, dativo, nusi o nusin, y acusativo, noas, noas. Para los que somos viejitos, por ahí nos podemos acordar de las canciones de Juan Gabriel de noas, noas. Bueno, entonces aquí estamos viendo otra pequeña particularidad de cómo se comporta esta clase de sustantivos terminada en O, que experimenta alguna contracción, ¿no? Una reducción de la forma de la raíz, ¿cierto? Se modifica. Bueno, a ver, ¿quién nos ayuda a leer este otro sustantivo? La inteligencia nous. 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 ¿Quién quiere alzar la mano? Bueno, ahí estaba alzándola Luis y después Ismael. Dos, vamos uno y después el otro. Luis, dale. Ok. Leo el singular para que mi compañero lea el plural. Bueno, muy bien, vale. Nous, nu, nos, No noi, os, separado. no, No os. noos, Correcto. noi, nun. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Y ahora, Gracias. Ismael, el plural. Bueno, juímonos.
No es, no on, no sin, no as. Una observación, Ismael, no te me muevas. Ya, ya. El acento está en la primera sílaba, entonces Ujú. no es, sino no es, no es. O sea que no es, no es. Ah, correcto. Esa sí es, pero no es. Gracias. Vuélvemela a leer para que la ¿Cómo no? reafirmemos, por favor. A sus Gracias. órdenes. No es, no es. No on, no sin, no a, no as. No has. Muy bien, gracias, Ismael. Muchas gracias A por sus reforzar. órdenes. Muy querido, muy amable. Bueno, pues así, en esta lección 15 encontramos varios ejemplos que se van a comportar de la misma manera que Basileus, que es el rey, o Nous, como la inteligencia. Entonces habrá un grupito, una porción del vocabulario que se comporta como el primero y otra porción que se comporta como el segundo. Entonces, esos son los ejemplos. Tengan tranquilidad. Bueno, vamos ahí empezando a identificar diferencias, pequeños cambios que están teniendo los distintos modelos que tiene la tercera declinación. Entonces vamos a ir despacio, reconociendo unas y otras con las variaciones o los fenómenos que les van acompañando. Bueno, la tercera declinación es bastante larga. Aquí hemos empezado a hacer una introducción bastante buena, bastante generosa, pero cuando hagamos otro curso, el curso número 2, el nivel 2 de griego, que espero que se emocionen y lo hagamos, ¿cierto? Seguiremos caminando por otros modelos, otras modificaciones que experimenta la tercera declinación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la tercera declinación es muy amplia y necesitamos ir aprendiéndola gradualmente hasta que cubramos las variaciones que tienen todos los modelos. Eso es lo que significa. Entonces, con tranquilidad, vamos a reconocer en este momento algunos, después ya en un segundo nivel, incluso cuando yo doy el nivel 3, yo doy en la Universidad del Minuto de Dios, enseño griego 1, doy una porción de tercera declinación. Cuando doy el curso 2, doy cerca de unas 15 formas de variantes que tiene la declinación 3. Y en el nivel tercero, es diciendo, mire, estamos en los niveles básicos, en el tercer nivel, continuamos hasta terminar los paradigmas adicionales de tercera declinación, lo cual significa que es bastante amplia, bastante larguita, de ir asumiéndola, asimilando. Sögnan tiene en su gramática cerca de 48, 49 lecciones que surcan la tercera declinación. Entonces, pues es un proceso gradual, tranquilo, ¿no? Pero con los principios y la plantillita que les ha dado el profesor, podemos ir identificando cómo se comportan algunos o un alto porcentaje de estos sustantivos de tercera declinación. Bueno, entonces ahí ya tenemos dos ejemplos de sustantivos tercera declinación, como el rey, Basileus, y como la inteligencia, nous, el nous que hablaban los griegos, el nous poieticos, la mente que hace que hagan las cosas. Y lo refería un poquito a la divinidad, ¿no? Entonces era la acción del divino que hace, ¿no? Que actúa en la mente. Interesantísimo. Bueno, ahora vamos a ver otra slide que nos va a mostrar un pronombre interrogativo. ¿Cómo se pregunta? Pronombre interrogativo, tis. Muy curioso, como es un pronombre que tiene forma de preposición o de artículo, solamente tiene casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Y si ustedes son muy atentos, como lo son, se van a dar cuenta que entre el masculino y el femenino
tanto en singular y plural no hay diferencia. Si yo pusiese una rayita, diríamos que estoy poniendo aquí no hay diferencia entre el masculino y el femenino en cada caso. Miremos entonces el caso nominativo. Para preguntar en caso nominativo, el pronombre interrogativo es tis. Y si ustedes se fijan, permiten yo hago un churumbelito, tis masculino y tis femenino es exactamente igual. De la misma manera, en el caso genitivo, cuando preguntamos en genitivo, tinos, el acento, bueno, hay que ponerle atención, tinos, en el femenino es exactamente igual, tinos. Dativo, tini, y dativo femenino, tini. Acusativo, tina, y femenino, tina. ¿Ven que no hay diferencia entre el masculino y el femenino en singular en cada caso, ¿no? En el nominativo, igual que el masculino y femenino, genitivo, igual, genitivo, genitivo, dativo, 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 igual, o acusativo, acusativo, igual. Algo similar nos va a pasar con el plural. Voy a ponerlo en otro colorcito para que vean el cambio. Me voy al caso nominativo, masculino, tines. Y si se fijan, el femenino es exactamente igual. Tines. Genitivo, tinon. Y el femenino plural también, tinon. Dativo, tisi o tisin. Y femenino, tisi o tisin, exactamente igual. Y el acusativo, tinas, es igual en masculino como en femenino, tinas. Entonces, diríamos, como ahora que estaban todas estas subculturas urbanas que hablaban de los, al menos en Colombia, aunque han ido desapareciendo los emos, que no había diferencia entre el masculino y el femenino, algo similar pasa sociológicamente con estos pronombres, ¿no? No se diferencia entre el masculino y el femenino, son exactamente iguales. Ahora voy a colocar con un color, digamos que color verde, la declinación del neutro. Entonces, este pronombre tiene caso género masculino, género femenino y ahora género neutro. Fijémonos que en el nominativo se lee ti, genitivo tinos, dativo tini, se parecen todos los tres casos al masculino y femenino, y acusativo ti. Mientras que el plural, nominativo, neutro, tina, genitivo, tinon, dativo, tisi o tisin, y acusativo, tina. Entonces, fijémonos cómo se comporta este pronombre interrogativo que significa quién o qué. Y ya, dependiendo del género, entonces sería masculino o femenino o neutro. Tres formas de declinar este pronombre interrogativo, quién o qué, ¿no? En ciertos contextos tiene un significado idiomático por qué. Bueno, algunas formas. No sé si algún hermano o hermana desea ayudarnos a leerlo. A ver, pronombre interrogativo tis en masculino, en femenino y en neutro. A ver, ánimo. ¿Quién desea ayudarnos en la lectura? Héctor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Empezamos entonces con masculino. Dale. Tis, Sí, sí. femenino tis, genitivo tinos,
singular femenino tinos, dativo tini o tini y femenino tini, acusativo tina, femenino tina. ¿También el neutro o solamente los...? Dale todo, pero entonces ve, como estas dos son iguales, masculino y femenino, leámoslo Hago completo. una sola, ok. O Ok, una sola. una a la vez. Neutro es ti, tinos, tini, ti. Plural, Ahora vamos masculino, al plural, sí. tines, tinón, o Tinon, tino, tinon, sí. tisi, o tisi, tinas. Neutro, tina, tino, tisi o tisi y tina. Hola, ¿me copió? ¿Se fue mi Sí, señal? señor. No, ya te Ok. estaba absorbiendo. Muchas gracias, Héctor. Entonces hemos leído tanto la forma masculina, singular y plural del pronombre, tanto femenina, singular y plural del pronombre, que en este caso masculino y femenino son iguales, y la forma del neutro, que sí es un poco distinta. Si ustedes se dan cuenta, detrás, la plantilla con la que está estructurado este pronombre interrogativo también es de tercera declinación. Si hiciésemos una forma para una mnemotecnia, diríamos que este es un pronombre de tercera, estoy poniendo aquí un 3 para el masculino, de tercera para el femenino y de tercera para el neutro. Entonces, este pronombre se comporta, diríamos, en una plantilla 3, 3, 3, para decir que es 3 masculino, 3 femenino y 3 neutro. ¿Correcto? Y fíjense que cuando estuvimos viendo adjetivos y pronombres, habían unos que se declinaban por la segunda para el masculino, por la primera para el femenino y para la segunda para el neutro. Ahora estamos viendo otra forma y van a aparecer después muchos más. Y en el segundo curso de griego vamos a encontrar también pronombres y adjetivos que se declinarán 3, 3, 3. O sea, tercera masculina, tercera femenina y tercera neutra. Este es un ejemplo que nos puede ayudar cómo se comportan estos, en este caso, estos pronombres o también algunos adjetivos que tienen la misma estructura muy similar. Bueno, aquí con este pronombre interrogativo tis, estamos preguntando quién para el masculino o quién femenino o quién neutro o qué masculino, qué femenino y qué neutro. Y como decía, alguna excepción, en algunos casos es utilizado idiomáticamente como ¿por qué? ¿Por qué? Entonces son las posibilidades que tiene este pronombre interrogativo de griego para preguntar. ¿Cierto? Entonces hay que darnos cuenta y darnos cuenta que se declinó como tercera declinación para los tres casos. Bueno, muy fácil. Sí hay que, recomendación, visualizarlo, tal vez escribirlo, hacer algunas planitas, ¿cierto? Repeticiones para que uno lo apropie, lo haga uso y ya entonces cuando empezamos a leer y a analizar en un texto, nos vamos a dar cuenta que, mire, aquí encontramos un pronombre interrogativo que puede ser en dativo, en acusativo, en genitivo, y vamos a ver por qué está siendo utilizado así cuando hagamos el análisis morfológico. Bueno, muy bien, fácil, muy sencillo, si hay que repasarlo, hay que hacerle algunas repeticiones hasta que acojamos la estructura básica de este pronombre interrogativo. Bueno, ahora vamos a mostrar aquí unos ejemplos de cómo se usa. Nótese que el acento en estas frases es siempre agudo y que siempre se encuentra sobre la primera iota. Las formas del masculino y para el femenino son idénticas. Y vamos a ver, por ejemplo, en el pronombre se utiliza de manera análoga al pronombre interrogativo en español. Vamos a preguntar, ¿quién es él en español? En griego sería tis, estin, y ese signo de
punto y coma es el signo de interrogación, ¿no? Tis estin, para decir quién es él. O en femenino, ti aute legei, y el signo de interrogación, punto y coma, para preguntar qué dice ella. ¿Se fijan? Las dos posibilidades que va teniendo este uso de este pronombre interrogativo. También tis puede ser utilizado como un adjetivo, la misma estructura. Entonces encontramos en una frase interrogativo, tis basileis, que lo acabamos de hacer, estin, ¿no? Tis basileis estin. ¿Quién es el, qué rey es él, ¿no? ¿Qué rey es él? Tis basileis estin, y punto y coma para señalar la interrogación. O también ek tinos poleos, estin. ¿De qué ciudad, polis, de qué ciudad es él? Ek tinos poleos estin, y punto y coma. Entonces fíjense que estamos viendo al menos 4 usos de este pronombre interrogativo, el tis, ¿cierto? Entonces aquí voy a señalarlos para que veamos que realmente se utilizan, en este caso en la primera tis, en la segunda ti, en la tercera tis y en la cuarta tinos. ¿Correcto? Veamos que sí se usan, sí aparecen, ¿no? Y con mucha frecuencia ante frases interrogativas. ¿Correcto? Bueno, voy a cambiar de slide. Y entramos en la parte final de nuestro ejercicio del día de hoy, que van a ser el vocabulario. No sé si me quedó bien. Sí, está aquí viendo mis gafas como medio malucas, sucias. Entonces tenemos aquí una serie de vocabulario. La palabra anti es una preposición, rige caso genitivo en lugar de, en vez de, por o a favor de, en nombre de. Segunda palabra, argiereis, argiereos o sumo sacerdote. Mire que es una palabra que tiene un artículo masculino, poniéndolo aquí con rojo, ¿correcto? Entonces, si la palabra viene acompañada del artículo masculino, es porque es masculino. Argiereis. Segundo, también tenemos basileis, basileos, jo, el rey, que ya lo habíamos estudiado, con artículo masculino. Goneis, goneos, jo. También tenemos artículo masculino, el padre. Gramateis, gramateos, jo, artículo masculino, escriba. O hiereis, hiereos, jo, el sacerdote. En este caso, démonos cuenta que los artículos que acompañan a estos sustantivos en todos casos son masculinos. Luego la palabra es masculina. Ahora, estos se comportaron como el rey. Entonces, si declinamos un ejemplo con el rey, basileis, los demás se van a comportar de la manera similar. El segundo grupo, que corresponde a bus, boos, jo, bus, boos, jo, el buey o la vaca, ¿no? También es masculino, sufrió ese cambio.
Nus, no os, jo, mente, intelecto, inteligencia. Y hus, jo, os, jo, polvo. Estos tres ejemplos, ponerlo aquí con, igual que en el anterior, ¿no? Se comportan igual que el modelo. En este caso, el modelo fue nus, ¿no? La mente. Entonces, si lo practicamos y declinamos esos sustantivos, pues aprenderemos cómo se comportan los demás. Después viene el verbo quiero o deseo, celo, ¿no? A continuación, el verbo melo es estar a punto, ¿no? Que es utilizado normalmente como, con infinitivo, como el celo, para acompañar la frase. Permítame cambio de slide. Terminamos el vocabulario. Borro aquí algo que no salió con estos tachones del slide anterior. El pronombre interrogativo que lo acabamos de ver, tis, ti, quién o qué. Y la conjunción ei, sí, condicional, ¿no? Sí. Y en el último mostramos algunos ejercicios correspondientes a esta lección número 15, donde pues la idea es que con el vocabulario que hemos utilizado durante estas 15 lecciones podemos hacer esta traducción. Entonces viene la primera, ei sí, hijo Christos, lege gemin. Entonces la idea es que vamos palabra por palabra haciendo el análisis, sí, sí, tú, después viene el verbo ser, eres, ¿cierto? Eres, ¿cuál es la diferencia con el anterior? El anterior, que era un condicional, solamente tenía un espíritu suave, tiene circunflejo y espíritu suave, es la diferencia. Jo Cristo, si tú eres el Cristo, verbo lege, decir, díganlo, gemin, a nosotros. Entonces, dinos a nosotros si tú eres el Cristo, lo está preguntando a Jesús. Bueno, entonces, así como esta primera frase de ejemplo que podemos traducir con lo que ya hemos hecho, podemos seguir trabajando al menos las 10 propuestas como base, habiendo hecho ya la primera, ¿no? Y así pues vamos a ir practicando y tomando más apropiación tanto del vocabulario como de estos usos que hemos tenido a lo largo de estas 15 lecciones de griego. Bueno, creo que ya vamos cerrando y concluyendo tanto nuestro horario del día de hoy. De verdad que animarlos, darles gracias por su interés, por el tiempo que han dedicado, por el cariño para ir captando. No importa, no se afanen. Esto es un proceso en el que uno con tranquilidad va haciendo ese proceso de asimilación. Lo importante es tal vez coger cada una de las lecciones y releerlas, empezar a tener mayor dominio en el vocabulario, cómo se va aplicando, y a medida que vayamos escuchando y viendo y analizando lo que hemos trabajado, vamos a descubrir que el 90 y mucho por ciento, casi el 100% de lo que hemos utilizado está en el Evangelio de Marcos. Entonces, estudiando gramática, ustedes ya se saben el texto. Cuando ustedes empiecen ya a hacer prácticas de lectura del texto en griego, van a descubrir que cerca de 9, 10 palabras de cada 10 ya las conocen, porque la hemos hecho en esta secuencia, ¿no?, de aproximación gramatical al griego koiné de la gramática de James Swagman. Bueno, creo que hemos logrado el objetivo, los felicito. Han hecho un trabajo muy arduo, muy bonito. Ustedes han hecho más que lo que hacen muchos de mis estudiantes. Normalmente en el curso 1, la mayoría de mis alumnos llegan a la clase 10, 11 o 12. Con ustedes hemos llegado a la 15.
no hemos corrido, hemos intentado devolvernos, repasar, practicar, y devolvernos, practicar, para coger apropiación. Con lo cual, quiero decirles que han hecho un trabajo muy, muy bueno, muy interesante, que era que podamos volver a encontrarnos en un segundo nivel de griego para que hagamos un repaso general y empecemos a avanzar hacia la otra porción de la gramática con la que descubrimos los secretos y las maravillas del texto sagrado con el cual está escrito el Nuevo Testamento en griego. Bueno, quiero darles las gracias por su atención, por su cariño, y nos seguiremos viendo para este y otros cursos. Muchas gracias y bendiciones a todos, a sus familias. Buen descanso y hasta el próximo encuentro.